Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Vamos a hablar de la existencia de los ovnis nazis. Estos son muy curiosos porque los suelo ver en el servicio casi a diario. Echas un chorizo y te sale un ovni nazi. Si echas dos, te salen dos ovnis nazis. Tiras de la cadena y vuelan. Esta es la metodología que tienen los ovnis nazis, con lo cual comen el taco a los chavales. De acuerdo, tú llegas al servicio, un chorizo, un ovni, dos chorizos, dos ovnis. Tiras de la cadena y el ovni vuela. Bien, esa es la asistencia de los ovnis nazis, lo que quería hablar en primera instancia, ¿de acuerdo? En segunda instancia, y esto va muy en serio, las naves espaciales de Jesús, ¿cuántas hay? Eso me lo callo. ¿Dónde están? Eso me lo callo. Bien, el caso es que el día 10 de mayo, a las 8 de la tarde en la ermita de Colmenarejo, porque partimos ese mismo día bajo coordenadas militares. Es decir, partimos, nos vamos, sayonara a la tierra, ¿de acuerdo? Sayonara baby, que me encanta esa frase se la dije a mi abuela, que es una frase muy bonita, sayonara baby para la tierra. El 10 de mayo nos vamos bajo coordenadas militares, indispensable que tienen que llevar linternas de LED, chaleco reflectante, equipaje puede ser mochila y gafas de sol para los destellos. Como ustedes sabrán, esto es una lucha contra los nazis, contra las naves nazis que se encuentran en el servicio de Jesús, que tira un chorizo y sale una nave nazi, dos chorizos, dos naves nazis, tiro de la cadena y vuelan. Esa es la tecnología nazi, ¿de acuerdo? Quería dejarla en mayúsculas, esta tecnología tan avanzada. Bien, en cambio, y hablando muy en serio, Jesús sí tiene tecnología y muy avanzada, la familia tiene una tecnología demasiado avanzada. Digamos que la Tierra tiene un 2% de tecnología, mi familia un 100%, es decir, un 98% más. Bien, ya es hora de ver a mi mujer y a mi hijo, lo cual lo llevo deseando desde hace 2 años, por cierto, pero siempre ha venido esto siendo manipulado. Y quedo con ustedes el 10 de mayo a las 8 en la ermita Colmenarejo para irnos bajo coordenadas militares, ¿de acuerdo? Partiremos bajo coordenadas militares. El destino y rumbo, el Edén, el paraíso. Soy el único que tiene las llaves de tal, aunque los nazis lo han impedido en 29 o 30 ocasiones ya. Esta sería la 31 si lo impiden, pero más les vale que no lo impidan. Por lo cual, el 10 de mayo a las 8 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Creo que me he expresado correctamente. Linternas de LED lo más potentes posible. Chaleco reflectante, equipaje puede ser mochila y gafas de sol para los destellos. Vayan con todo eso porque el día 10 de mayo nos vamos desde la ermita de Colmenarejo hasta la zona X de partida. Bien, creo que me he expresado claro y concretamente, de acuerdo, la asistencia de los ovnis nazis están en el váter de Jesús, un chorizo, un ovni, dos chorizos, dos ovnis, tiras de la cadena y vuelan. Esa es la tecnología nazi, ¿de acuerdo? Bien, nuestra tecnología sí que es avanzada y tan avanzada como que tenemos armamentos termonucleares, lo cual la Tierra nos va a durar esto. Un chasquido de dedos, ¿de acuerdo? Es lo que nos va a durar la Tierra. Posiblemente 10 de mayo partimos, que es casi segurísimo, dependerá de ustedes de que estén o no estén, si no partiría yo solo sin problemas. Así que el 10 de mayo a las 8 de la tarde en la ermita de Colmenarejo, donde partiremos bajo coordenadas militares de otro sitio que está a 35 o 40 kilómetros. Así que tienen que llevar coche para ir a la zona X de partida, ¿de acuerdo? El origen se va, la hojita se va. Así que el ser humano carece de importancia en la Tierra, no tiene ni la menor importancia. Porque el origen se va y se va con las elegidas y elegidos, que viene siendo mi lucha desde hace 2 años, ¿de acuerdo? No me quería haber ido a casa ahora, lo llevo intentando 2 años. Bien. El 10 de mayo, exactamente este mismo día 10 de mayo, 8 de la tarde en la ermita de Colmenarejo, porque nos vamos bajo coordenadas militares. Creo que me he expresado claro y correctamente. ¿La Tierra va a sufrir un calvario? Por supuesto que sí.
Muchas gracias, se despide Jesús. 10 de mayo, 8 de la tarde, en Mita Colmenarejo. Gracias.